Quiero que puedan ahí abrir la Biblia en Hechos, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Y después Cata le va a leer otra cosa más. Dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, que os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. A modo de resumen de lo que dice, es que ellos acababan de recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Estaban en el aposento alto, ahí donde Jesús les había dicho: quédense en ese lugar. Y entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que algunos tenían como lenguas de fuego entre medio de ellos y hablaban en otras lenguas, y la gente que iba pasando que estaba asombrada porque decía: ¿cómo estos pescadores, estas personas que son de un nivel social bajo, están hablando en nuestro idioma? Y así como a modo de referencia, a donde ellos estaban ubicados, era prácticamente casi en pleno centro de Jerusalén. Ellos estaban en el aposento alto, allí estaban esperando, y hubo cantidad de gente pasando por ahí, porque era un lugar, una calle comercial. Es por eso que cuando ellos pasan por la calle y el derramamiento del Espíritu Santo viene al aposento alto, todos los que van pasando por la calle es como que ellos iban pasando por aquí, por la calle Huérfanos, y todos iban pasando, y de repente acá esto se vio como un fuego, esto se incendió, esto hubo algo, y ven a personas, imagínense pasando gente coreana, haitianos, no lo sé, ingleses, franceses, no sé, imagínense cualquier persona pasando por este lugar, y de repente nosotros que no hablamos todos esos idiomas, empezamos a hablar en esos idiomas, y la gente dice: oh, pero ¿y estos? ¿Qué pasa acá que están hablando nuestros idiomas? Eso fue lo que estaba pasando en ese lugar. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, iban hablando en lenguas a medida que el Espíritu Santo le daba para que hablase. Entonces, cuando todo esto sucede, dice que Pedro se levanta, se pone de pie. Y esto es algo que el Señor me revelaba también con respecto a esto, que si Pedro se puso de pie es porque o estaba sentado o estaba en el suelo, ¿no es cierto? Entonces, él se levanta, se pone de pie y los mira y les dice: lo que ustedes están viendo no están borrachos, es temprano todavía. Como en cierta forma decir, nunca tan curado para empezar tan temprano. Y en eso que ellos estaban ahí, empiezan a hablar en otras lenguas, y ellos piensan de que están borrachos. Todos piensan de que ellos están borrachos, y Pedro les dice: no están borrachos. Lo que aquí sucede es lo que dice el profeta Joel. Y les dice, y no les habla en sí toda la palabra de Joel, sino solo les dice: en los postreros tiempos, dice, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando Pedro les dice: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, se está refiriendo en sí al momento. En ese momento, ese era el tiempo. Ese era el momento que el Espíritu Santo les estaba hablando. Era el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Era el tiempo, ese era el momento justo, ese era el momento indicado en el que Él iba a derramar, iba a producir una transformación.
A veces nos preguntamos, o le preguntamos también al Señor, ¿cuándo es el tiempo? ¿Le preguntaste cuándo será el tiempo en el cual el Espíritu Santo traiga este fuego, traiga esto que vivieron los pentecostales en la época del Pentecostés? ¿Le preguntaste alguna vez eso al Señor? Es una pregunta que yo creo que debe haber sido una de las cosas que más le he preguntado al Señor. Siempre le preguntaba al Espíritu Santo porque había vivido un mover del Espíritu de Dios, había sentido un toque del Espíritu Santo. Pero en medio de todo eso también yo decía, yo quiero vivir lo que vivieron ellos en Hechos capítulo 2. Y yo anhelaba y quería eso y siempre me preguntaba, ¿cuándo será el tiempo? ¿Cuándo será el tiempo de recibir lo que ellos vivieron? Hasta que pude realmente encontrarme y entender cuál era el tiempo. Y quería pedirle a Cata que lea algo que habíamos estado leyendo anoche. Joel capítulo 2. El momento en el cual Pedro les está hablando del derramamiento del Espíritu. Completo. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ayer veíamos con la Cata y qué es lo que el Señor hablábamos y qué es lo que el Señor nos hablaba en esto de Joel. Lo que pasa es que en el primer capítulo de Joel habla de una plaga de langostas que viene a invadir al pueblo y los devasta, les saca todo, les come todo, les roba todo. Y conversábamos con Emma que no se sabe si es literalmente una plaga de langostas o son invasiones de naciones que van y arrasan con todo. Los dejan pasando hambre, los dejan mal, o sea, la descripción del capítulo 1 es como, es terror, hay terror en la ciudad, pierden todo, son como devastados. Entonces, lo que Dios les muestra siempre con la realidad que están viviendo es que Él mismo los rescata y les da una esperanza. Y lo que pasa es que el pueblo no se había estado dando cuenta de que quién era su Dios. Entonces Él les dice, búsquenme, ayunen, convóquense a orar, júntense, conózcanme y vean cómo yo voy a transformar toda esta realidad. Vean cómo yo voy a derramar mi espíritu en ustedes y ustedes van a ser restituidos, lo que robó el saltón, la oruga, el revoltón, todo lo que perdieron por causa de esto va a ser restituido a ustedes, pero porque en realidad el pueblo no estaba conociendo a su Dios ni lo estaba considerando. Cuando nosotros tenemos esta realidad, es lo que hablábamos un poquito del individualismo, es que mientras nosotros estemos bien, da lo mismo lo que pase con el otro. Y esa es una de las cosas que a Dios más les indigna, que quienes son sus hijos, que quienes hablamos del amor, no nos importe lo que pase con el resto, porque Él ama a la humanidad, Él ama al ser humano, Él ama y anhela que todos los hombres puedan conocerle y nosotros seamos su representante. Entonces, cuando Dios más se indigna es con su propio pueblo y le dice, oye, arrepiéntanse, búsquenme, ayunen, convoquen
convoquen al pueblo a que venga y no rasgue su vestidura, que no aparente que ora, que lo busca, sino que rasgue su corazón, porque ahí es donde en realidad nosotros tenemos las verdaderas intenciones, lo que en realidad nos importa, en el corazón, donde está metida nuestra mente, nuestra cabeza todo el tiempo. Entonces me mataba esto, y yo le decía a Lema, no me acordaba lo de las langostas, porque no le había dado como sentido al tema de que antes de la palabra que todos conocemos, del derramaré mi espíritu, hay todo un tiempo en que el pueblo se vuelve a Dios y empieza a pedir perdón, a buscar la comunión con Él, a pedir perdón por su actitud, por su condición. Entonces dice, y después de esto derramaré mi espíritu. Cuando el pueblo está ya con el corazón conectado a Dios, entonces está preparado para que venga el Espíritu Santo, para que Él pueda ser derramado, pero para que nosotros también podamos tener esa comunión con Él y no lo despreciemos, no lo dejemos pasar. Pasa mucho que en los avivamientos, que son moveres grandes, que son moveres poderosos, antes del avivamiento se juntaban, lloraban, ayunaban, buscaban de día y de noche vigilias, porque el Espíritu cuando te despierta es como que quieres hacerlo y te quieres juntar y dicen, ya, ¿cuándo vamos a orar y cuándo vamos a buscar? Porque necesitamos de esto. Empieza súper bien, pero algunos duran nada. Porque lo que no sabemos es mantener ese espíritu, mantener esa búsqueda, ese corazón conectado, rendido a la presencia de Dios. Entonces viene la ola, viene el movimiento, vienen las manifestaciones, pasó lo que pasaba, pero puede durar nada. Lo que pasó aquí en Chile duró absolutamente nada. El mismo Huber que estuvo en el mover del Espíritu Santo, antes de morir le decía, Señor, por favor, vuelve a derramar tu Espíritu sobre Chile. Eso significaba que cuando él estaba, ya no estaba el mismo mover que él mismo había vivido. Entonces nosotros lo que estamos viviendo 100 años después, y lo que la iglesia está celebrando, en realidad no era avivamiento, era lo que había dejado el avivamiento. Lo que siguió pasando, por eso fueron repeticiones y la gente se quedó en las doctrinas y en las costumbres y cantando las mismas canciones, porque pensaba que eso era lo que provocaba que el Espíritu Santo venga. Pero Dios cuando nos habla nos dice, oye, es su corazón el que me interesa. Es que rasguen su corazón, es que se den cuenta qué están haciendo, qué están buscando, qué están anhelando, qué están haciendo con lo que tienen también. Entonces cuando Pedro está hablando, cuando viene el derramamiento, ellos también estaban días orando ahí, buscando la presencia de Dios, esperando la promesa que ellos no sabían cómo iba a venir, no sabían que se iban a quedar todos tirados como borrachos. Ahora nosotros esperamos quedar todos tirados como borrachos, pero no pasa nada. Después nos paramos de la borrachera, del temblor y de todo, pero seguimos iguales. Entonces lo que pasa en sí con eso, más allá de la manifestación, es el cambio de la actitud y del corazón. Lo que en realidad causa la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes es que ellos forman una comunidad. Y una comunidad que estaba dispuesta a todo, porque sus corazones habían sido llenos de temor, sus corazones habían sido invadidos por la presencia de Dios, entonces hay un cambio de actitud. Eso es lo que nosotros anhelamos para nuestro tiempo, porque lo vamos viviendo, lo vamos entendiendo y entendemos que también es posible para nosotros ahora, que no es algo que se quedó en Pentecostés y no se pueda repetir. Es que tenemos a veces el pensamiento de decir, ¿para quién es esto? ¿Para quién es la salvación? Y la salvación tenemos entendido porque Jesús murió ¿por quién? Por todos. Entonces después decimos, bueno, está bien, la salvación es para todos, pero ¿y esto del Espíritu Santo? ¿Para quién es? ¿Es para los pastores? ¿Es para los que lo buscan? Y tenemos también esta tendencia, porque claro, como en la Biblia veíamos de que habían gente que le buscaron, y a nivel de historia podemos decir cuántas personas que recibieron avivamiento porque buscaron y buscaron y buscaron del Espíritu de Dios. Pero acá en el libro de Hechos habla de un requisito solamente
para recibir al Espíritu Santo. Y acá en Hechos, y también es lo que leía Cata, en el versículo 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre ¿quién? ¿Sobre qué? Toda carne. Es decir, el único requisito para recibir el derramamiento, el poder, la persona del Espíritu Santo es ser de carne. Mi pregunta es, ¿eres de carne? ¿O de qué eres? Entonces estás totalmente habilitado para recibir el Espíritu de Dios, porque la promesa de Dios es, no lo voy a derramar sobre apóstoles, no lo voy a derramar sobre pastores, no lo voy a derramar sobre los ungidos de una nación, lo voy a derramar sobre toda carne, toda carne. Y dice, y ahora no importa que sean hombres o mujeres, que sean niños o ancianos, toda carne incluye toda carne. Entonces, de repente, una vez me pasó en una iglesia que estábamos, y estábamos en la reunión de jóvenes y escuchaba al que ministraba la alabanza decir, salta para Dios, levanta tus manos, estamos en una reunión de jóvenes, no, esto no es un velorio, esto es una reunión de jóvenes, y salta y baila y da vueltas carnera y qué sé yo, todas las cosas que decía. Y yo miraba a los jóvenes y los jóvenes estaban como fríos. Y había un grupo que sí, que saltaba, pero había otro grupo que estaba como... Y es como que el Espíritu Santo me hizo observar. Y yo me acuerdo que me acerqué solo a uno, me fui por detrás, me acerqué solo a uno y le digo, ¿tú crees que el Espíritu Santo es para ti? Y él me dice, no, yo no oro, yo no leo la Biblia. Me dijo, yo soy pecador, todavía no, capaz que más adelante, pero todavía no. Y ahí el Espíritu Santo me dice, no van a saltar, no van a cantar, no van a alabar a Dios, no van a leer la Biblia, ni van a orar, no van a hacer eso, porque aún no se sienten aptos, porque como iglesia hemos puesto requisitos. Si quieres al Espíritu Santo debes ayunar. Si quieres al Espíritu Santo debes leer la Biblia. Si quieres al Espíritu Santo debes hacer esto. Debes ir a la iglesia, debes congregarte. Si quieres al Espíritu Santo mínimo 2 horas, aunque sea diezmo. Una vez escuché esto, diezma tu tiempo. ¿Cuánto tiene el día? 24 horas. 2 horas, 40 minutos al día y el Espíritu Santo va a caer sobre tu vida. Cuando yo leo esto... Y dice, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces el Espíritu Santo me decía, hay un solo requisito, es ser de carne. No hay otro requisito. Este es un tiempo. Y cuando yo le preguntaba al Señor, ¿cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? Y cuando Pedro se para y le dice, en los postreros días. ¿Saben de cuando él utiliza esa palabra en los postreros días? Es una adaptación del griego, del griego, pero que viene del hebreo. La Septuaginta hizo una traducción de esta palabra en los postreros días y es una palabra en hebreo, es un tiempo verbal que no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro. Es un tiempo continuo. Es decir, tal vez en ese momento, en el tiempo de Joel, el Espíritu Santo se derramó, pero lo que está diciendo es lo que dije allá también es para hoy. Y Pedro dice, lo que ustedes están viendo, lo que están viendo que está pasando aquí, no están borrachos. Lo que pasó es que este es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando Pedro dice esto y cuando entiendo la palabra en los postreros días, lo que Pedro está diciendo es de que a partir de ahora, no está diciendo solamente dice a partir de ahora lo único que vamos a ver en la tierra es derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Mi pregunta es, ¿por qué no pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y el Señor me llevaba al libro de Samuel, Primera de Samuel.
capítulo 10, versículo 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, está hablando de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo? Veamos el versículo 5, dice: después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. El versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. El Espíritu de Dios, Samuel le dice a Saúl: el Espíritu de Dios, Saúl, va a venir sobre ti. Y después de esto, después que profetices con ellos, haz lo que se te venga a la mano, porque ya el Espíritu de Dios estará contigo. Le estaba hablando a un Saúl que cuando Samuel le dice que iba a ser el rey, le dice: pero yo soy el más pequeño de la tribu más pequeña. A mí no me conoce nadie. Entonces cuando Samuel le dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, le dice algo: no importa si no eres nadie, no importa si no estás capacitado, no importa si no te crees que eres rey, lo importante acá es que el Espíritu de Dios va a venir sobre ti, y es por eso es que vas a hacer todo lo que vas a hacer. No es por tu fuerza, no es por tu capacidad, es porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Entonces Saúl va y se llena del Espíritu de Dios y comienza a ser el rey. Pero hubo algo que no pudo hacer Saúl: mantener la comunión con el Espíritu Santo. Empezó a no escuchar al Espíritu de Dios. Dios le dice: Saúl, no tomes botín de tus enemigos. Y Saúl tomó botín de sus enemigos. Dios le dijo a Saúl: Saúl, tú eres el rey, no eres sacerdote. Y entonces había que ofrecer un sacrificio a Dios. Y como el profeta, que también era sacerdote, Samuel, no llegaba, entonces dice que fue Saúl, y como él era el rey, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, agarró el animal, lo degolló y él presentó el sacrificio. Que tengas al Espíritu de Dios no significa que debes meter manos en donde no la debes hacer. Porque quien tiene al Espíritu de Dios escucha la voz de Dios. Puedes estar muy ungido. Puedes ser hasta el rey de un lugar. Pero si Dios te dice que no hagas algo, te conviene no hacerlo. Porque es el Espíritu de Dios quien dirige. Y Saúl empezó a perder ante Dios. Empezó a perder porque él se empezó a alejar. Él dijo: mejor esto hago yo. Y empezó a manipular lo que tenía que manipular el Espíritu Santo. Y se empezó a alejar de Dios. Y empezó a perder su comunión con el Espíritu Santo. Entonces acá mismo en el libro de Primera de Samuel, un poco más adelante, en el capítulo 16, dice, versículo 1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me ha provisto un rey. Era evidente de que la mano de Dios se había apartado de Saúl. Y Samuel estaba angustiado por eso. No solo porque era el rey, sino porque había una afinidad de Samuel con Saúl. Y lloraba por esto. Se lamentaba ante Dios y decía con angustia en su corazón: ¿qué va a pasar ahora? El que era ungido rey, ¿y qué va a pasar? Entonces viene Dios y le dice: ¿por qué sigues llorando por Saúl? Yo ya lo deseché. Ahora llena tu frasco de aceite y ve a donde yo te digo. Cuando el Señor me hablaba de esto, y esto es algo profético que quiero declarar sobre Chile, pero también sobre tu vida.
porque todos se siguen lamentando o recordando algo que pasó hace más de 100 años en Valparaíso. Todos están pensando en ese Saúl. Todos recordando esas glorias que habían vivido con Saúl. Tal vez Samuel se quejaba ante Dios y le decía, pero si él era alto, era grandote. Pero si el Espíritu de Dios estuvo sobre él, ¿cómo puede ser esto? Y Dios le dice a Samuel, Samuel, deja de llorar, deja de pensar en Saúl, llena tu frasco de aceite y ve a donde yo te voy a mostrar. Ve porque vas a ungir a alguien. El Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía, ¿por qué te centras en Saúl cuando yo ya tengo preparado un David? ¿Por qué piensas de que el Espíritu Santo y hablan de avivamiento, de lo que otros vivieron, cuando vas a ser partícipe de la mayor gloria que Dios va a derramar? Porque la gloria postrera siempre es mayor que la primera. No importa si pasó algo en Valparaíso, fue bueno, ok, gracias Señor. Yo no quiero lo que pasó en Valparaíso, yo no quiero lo que pasó en Azusa, yo no quiero lo que pasó en Gales, yo no quiero lo que pasó en Argentina. Yo quiero ungir a mi David, yo quiero ver lo que tú tienes preparado, yo quiero a ese pastor de ovejas, yo quiero ver que tu unción se va a derramar en un nuevo tiempo. Este es un nuevo tiempo. Este es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Ya no hay más que esperar. Este es el tiempo del cual Dios había hablado. Esto es lo que profetizó Joel. Esto es lo que experimentó Pedro. Y esto es lo que vamos a experimentar nosotros. Una comunión con el Espíritu Santo. Si estamos con Él, entonces no necesitamos nada más. Si no te sientes capacitado, no te preocupes. No necesitas de capacidades, necesitas al Espíritu de Dios. Él se encarga de mudarte en otro hombre. Si no tienes dinero, no te preocupes, esto es gratis. Si te cuesta orar, si te cuesta leer la Biblia, no te preocupes. El derramamiento viene sobre tu vida. ¿De qué estás hecho? ¿Eres de carne? Entonces el Espíritu Santo también es para ti. Hace poco estaba viendo una reunión en una iglesia y de repente una persona drogadicta dice, estuve luchando toda mi vida con las drogas. Y él le dice a los pastores en un momento, gracias pastores. Gracias por hacerme ver de que la amistad con el Espíritu Santo también es para mí. Pobre de mí y pobre de aquel que en algún momento trata de monopolizar el derramamiento del Espíritu Santo. Y quiero abrirte mi corazón en esta tarde porque estoy cansado. Estoy cansado de escuchar requisitos cuando esto es para toda carne. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, dice de que Dios envió a su Hijo a hacer propiciación. Él fue nuestro propiciatorio, Él fue ese derramamiento de sangre, fue el que quitó el pecado, no de los evangélicos, no de los pentecostales, no de los protestantes, de los bautistas, de los adventistas, de los católicos. Dice, de toda la humanidad. Dios perdonó el pecado, no de los pastores, no de los líderes, no de los que tienen instituto bíblico, de toda la humanidad. ¿Te has preguntado para qué? No es solamente para ir allá arriba, sino es para que se cumpla esta palabra. En los postreros tiempos, así como la sangre de Cristo alcanzó para toda la humanidad, como en la sangre de Cristo alcanzó para toda la humanidad, el Espíritu de Dios alcanza para todos, alcanza para todos, también para ti, también para la prostituta, también para el homosexual, también para el perdido. Hubo una plaga en Chile. Hubo una langosta. Hubo un saltón. Hubo un revoltón.
que se quiso comer la cosecha que Dios tenía preparado para este país. Hubo un devorador que pasó por tu vida y te quiso sacar y te quiso desenfocar y que te quiso hacer perder todo lo que tenías. Y tal vez lo perdiste. Pero en los postreros días, y quiero cambiar ese postrero para ahora, pero en este tiempo derramará de su espíritu sobre toda carne. Y lo que habías perdido, y lo que se comió el revoltón, lo que se comió la langosta, lo que se comió el saltón, Dios lo devolverá. Porque la gloria que se viene es mucho mayor. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque esto también es para ti. Si estás escuchando esto, es porque esto es para ti. Yo quiero que mires tus manos, toca tus manos, toca tu cuerpo, tócalo. Toca tu cuerpo, tócalo, por favor, tócalo. Te voy a volver a preguntar, ¿de qué estás hecho? ¿Qué hay en ti? ¿Hay carne? Entonces prepárate, porque cumples con el requisito bíblico, porque cumples con el requisito divino. El derramamiento es sobre toda carne, sobre toda carne. ¿Te animás a decirle, Espíritu Santo? Espíritu Santo, no pases de largo, porque yo soy de carne. Derrámate. Tu amistad también es para mí. Tu amistad también es para mí. Deja de lamentarte por lo que perdiste. Deja de lamentarte por lo que no tienes. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Y hoy más que nunca lo entiendo. Este es el tiempo. Lo que Joel profetizó. Lo que Pedro habló. Este es el tiempo.